Hola, bienvenidos a todos. Este es el último tutorial para terminar nuestro tejido. Una vez terminado el cuello, se va a empezar a unir debajo de la manga estos dos lazos solamente para que esto quede abierto la manga. Y aquí al costado se van a unir 1, 2 y 3 lazos. Aquí está anudado el hilo. Lo voy a empezar tejiendo 3 cadenas y este es el segundo lazo. Se teje un punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente lazo, 1, 2, 3 cadenas. Ahí está el último lazo de cada manga. Voy a continuar en este espacio de cadena, el medio punto, 3 cadenas. Aquí está el punto alto que se tejió. Aquí está el mismo espacio que tejimos a este lado. Se va a tejer con punto alto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas, el punto alto, al lado contrario, 3 cadenas. Este es el último lazo de este lado, 3 cadenas y un punto alto en el último lazo. Ahí está terminada la unión hasta este espacio. Estoy a este lado del tejido. Voy a empezar en un solo lado de la parte de abajo para no cortar el hilo. En esta forma se va a hacer. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y el punto alto de 2 lazadas, 9 cadenas, las 9 cadenas con el punto alto de 2 lazadas. Recuerden que son 9 cadenas con los puntos altos de 2 lazadas. Así vamos a tejer hasta llegar al siguiente lado donde está la marca para empezar a unir este lado hasta el segundo lazo de la manga. Hasta aquí llego y ya sigo para que vean este lado cómo se va a unir. Es igual, pero para que tengan ahí la forma de cómo continuar. Recuerden que son 9 cadenas con los puntos altos de 2 lazadas. Aquí llegué a la marca para unir el costado. Son las 9 cadenas y el último punto de una lazada. Estos son de 2. Son 3 cadenas. Este es el primer lazo del costado y este que tengo aquí marcado es el último. Y aquí van a ser 2 de la manga solamente pasando este. Tengo las 3 cadenas. Este es el primer
lazo, un punto alto, 3 cadenas en el siguiente, medio punto, 3 cadenas, el punto alto en el segundo espacio, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente, que es el último del costado, un, un punto alto, 3 cadenas, el último del costado, medio punto, 3 cadenas, el punto alto en el primer espacio de la manga, 3 cadenas, el primer espacio de la manga, medio punto, 3 cadenas, es el último punto alto de la manga, creo. Voy a verificar ahorita. Tengo 3, el punto alto de una lazada. Este es 1, 2. Este es uno solamente de este lado. 1, 2, 3. Y el medio punto. 1, 2, 3. Aquí está 1 y 2. Y aquí está el último del costado y está 1 y 2. Este último voy a tejer medio punto en el siguiente. Está terminado la unión de un lado. Se corta el hilo y se teje la orilla de la manga, así como se va a tejer al final el fleco de la parte de abajo del tejido. Y se va a continuar tejiendo la parte de abajo. Esta es la manga, estamos en la parte de abajo, más o menos en la cadera. Aquí me falta el tejido, me está pidiendo este espacio para la medida. En un triángulo voy a tejer 3 lazos. Empiezo, bajo hasta el tercer lazo y subo y bajo para tener esta forma, que se haga amplio para que no quede tan ajustado en esta parte. Usted lo va a ver en su medida, cuántos lazos más en la parte de abajo. Si necesita 4, según sea el hilo y la medida. Yo solamente voy a tejer 3 lazos. Aquí anudé el hilo en este lazo. Este es 1, 2 y 3 los que se necesitan tejer en los 2 lados. Y se anuda un lazo antes para empezar con 9 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El punto alto de 2 lazadas es el primer lazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El segundo punto alto en el segundo lazo. Aquí está el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí no voy a tejer punto alto, medio punto,
Después del medio punto se tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está un punto alto. Este es el último punto alto donde están unidas las dos partes abajo de la manga. Este es el último punto alto. En este punto se va a tejer medio punto y va a seguir el tejido por el siguiente lado hacia abajo de la blusa. Se van a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El medio punto en el siguiente lazo, 4 cadenas, este es el siguiente lazo, se teje medio punto, 1, 2, 3, 4 y el punto alto de 2 lazadas, lo extiendo, aquí se tejió el medio punto en el punto alto y se regresa con los mismos 9 puntos y 9 puntos, el medio punto igual que el lado contrario, 4 cadenas para tejer medio punto en el lazo de este lado que se acaba de tejer y estamos en el punto alto. Aquí se empezó la vuelta con las 9 cadenas y son 2 puntos altos que se tejieron y tenemos uno, falta uno, que es este. Se tejen las 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El punto alto de 2 lazadas. Este es el último punto alto que falta. Y las 9 cadenas para llegar al mismo espacio donde se empezaron las 9 cadenas. Y para eso necesito tejer 4 cadenas y el punto alto de 2 lazadas, un punto, 2 y 2. Ahí está arriba del lazo que supuestamente aquí son 9. Voy a dar vuelta, voy a mostrar el tejido. Estamos arriba de este lazo. Voy a tejer 9 cadenas a este lazo. Medio punto, 9 cadenas, en este mismo medio punto, 9 cadenas, por si tienen alguna confusión en este espacio del tejido, les explico. Aquí cambié la marquita en el primer lazo que se tejió de 9 cadenas. El punto alto se teje en el primer lazo
de los 3 el punto alto, las 9 cadenas y el punto alto en el segundo lazo, 9 cadenas y medio punto en el tercer lazo, 9 cadenas y medio punto en el último punto alto donde se unieron las 2 piezas. Hasta aquí llega la vuelta de este lado. Y sigo de regreso con esta misma vuelta, repitiendo lo mismo de este lado. 9 cadenas, medio punto, 4 cadenas y medio punto arriba de este lazo que se tejió, medio punto, 4 cadenas y medio punto. Este es el primer lazo de este lado donde se tejió el medio punto, 4 cadenas, medio punto en este lazo. Ahí se unen los 2 lazos, 4 cadenas y un punto alto en el segundo lazo de este lado. Después del punto alto, 9 cadenas y el punto alto en el último lazo, que es el número 3 de este lado. Y aquí para cerrar la vuelta y tejer este espacio de 9 cadenas, se tejió con 4 cadenas y un punto alto para que quede en la parte de arriba del lazo, simulando que es un lazo de 9 cadenas. Y se empieza la segunda vuelta en la parte interior de las 2 piezas, 9 cadenas, medio punto en este siguiente lazo, 9 cadenas y medio punto en los 2 lazos que se unieron aquí, es medio punto. Y se tejen las 9 cadenas y aquí se va a hacer medio punto. Es lo que voy a continuar, medio punto. Para terminar aquí después del medio punto, estos 2 lazos y ahí quedan sueltos y se va a seguir en este tejiendo 4 cadenas, el punto alto de una lazada, 4 cadenas y en este último espacio medio punto. Ahí está terminada la unión de la altura en la cadera. Así como se tejió este lado en la cadera, se va a tejer el siguiente lado igual. Se va a tejer la parte de abajo en forma separada, la pieza del frente y la pieza de la espalda por separado, la parte de abajo. Aquí tejí ya una pieza, aquí la empecé con 4 cadenas. Aquí está la unión en la cadera. Esto fue lo que hice anteriormente. Aquí está marcado y aquí está marcado donde se va a empezar cada vuelta. Esta y aquí ya se empezó al lado revés. Es ida y vuelta cada vuelta. Así como voy a hacer esta, se teje esta que ya se hizo.
Tengo anudado el hilo en esta forma, ahí lo marca, y se tejen 4 cadenas. Este es el punto alto de la orilla. En este primer punto se teje un grupo de 2 con 4 cadenas de separación y el punto alto de 2 lazadas. Ahí está la primera vuelta. Igual aquí, como el espacio es corto, se teje solamente un grupo, 4 cadenas, el grupo de 2 puntos altos. Aquí se va a tejer 4 cadenas, en el punto alto, el grupo de 2, igual en el lazo, las 4 cadenas, el punto alto y en el punto alto el siguiente grupo de 2, 4 cadenas, y así se va a continuar hasta el final, llegando al otro extremo para terminar esta primera vuelta. Estos son los últimos que se tejieron. En total son 29 grupos de 2 puntos altos con 4 cadenas. Todos estos anteriores son igual, solamente aquí al final están uno en cada espacio, y este que sigue está arriba del punto alto, y aquí empieza uno en la cadena y uno en el punto alto. Recuerden, así se va a hacer el lado contrario, y aquí se teje en este punto el punto alto de la orilla, y ahí está terminada la primera vuelta. Así como se terminó esta vuelta, se terminan las siguientes vueltas, el punto alto arriba del punto de la orilla, y se empieza con 4 cadenas para el primer punto alto de la orilla. En cada lazo de 4 cadenas se teje de igual forma los 2 puntos altos separado de 4 cadenas. Así se teje vuelta por vuelta hasta tener 5 vueltas. Se tejieron en los 2 lados 5 vueltas con los grupos de 2 puntos altos separados de 4 cadenas. Voy a colocar el tejido al lado revés. Aquí está el lado derecho. Solamente le doy vuelta. Se va a unir hasta este espacio donde se empezó los grupos de 2 puntos altos. Se toman los 2 lados y se va a tejer una cadena en el mismo punto. En los 2 lados se teje medio punto y tejo 1, 2, 3,
4 cadenas al siguiente lado, siempre tomando 2 hebras para que no abra tanto el punto al momento de tejer el medio punto. El siguiente, que quede un poquito amplio la cadena para que no vaya a ajustar al momento de vestir la prenda. Son 4 cadenas. 4 cadenas. El último y el último. Se teje una cadena, se corta el hilo y así como se unió este lado, se une el siguiente. Aquí le muestro la forma que queda. Esta unión es la que ya se hizo anteriormente. Ahí está. Ya teniendo los 2 lados en esta costura, se va a tejer la parte de abajo para hacerle una orilla. Le estoy tejiendo la orilla en cada lazo de cadena. Tejo 2 medios puntos. Enseguida mido el lazo 10 pulgadas y vuelta lo giro hacia adentro y cuento 35 vueltas. Ahí tengo las 35 vueltas. Lo coloco en esta forma sin soltar en esta parte y estiro. Y ahí está torcido el lazo. Y regreso y tejo 2 medios puntos en el mismo espacio que los anteriores. Y así en cada lazo son 4 puntos altos, 10 pulgadas para que cuelgue en forma de fleco en la parte de abajo. Para hacer esta orilla estoy usando 2 hebras del mismo hilo para que quede más firme y resalte más el fleco que va en la orilla. Se llegó hasta el final del tejido, espero que le haya gustado. Aquí está todo terminado. Si me regala un like para que me pueda ayudar a continuar, se lo agradezco a cada uno de ustedes y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.